podemos disfrutar, oh Abba, oh Abba. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar compartiendo en su presencia y bueno, y disfrutábamos de la alabanza, así como vos en tu hogar cuando pones alabanza, cuando pones adoración, esa atmósfera, ese ambiente de la presencia de Dios que cambia y transforma nuestras vidas y hace que la oscuridad se vaya, hace que los pensamientos se cambien. Necesitamos esa atmósfera de adoración, esa atmósfera de presencia de Dios. Así que bueno, en esa atmósfera de presencia de Dios, en esa atmósfera de adoración que estamos compartiendo con tu hogar, con tu familia, ahí en el seno de la familia, otra noche especial para estar adentro, calentitos y estudiando la palabra del Señor. Así que bueno, quería antes de comenzar con la clase de hoy, quería darles un anuncio. El grupo de maestras, las docentes del ministerio, están trabajando para los niños y ahí vas a encontrar dentro de la página de Encendidos, cuando entres al Facebook de Encendido vas a ver clases, vas a ver dinámicas, obras de teatro, todo hecho con mucho amor. ¿Para qué? Para que la familia se junte, para que compartan. Hoy compartíamos a la tarde con nuestra hija la clase acerca de Pablo y de Silas. Y bueno, es una bendición realmente cada momento que podemos apartar con la familia para sentarnos en torno a la palabra del Señor. Así que cada semana estén atentos los papás y los niños, que por ahí son los que más manejan las redes sociales, porque van a tener una enseñanza, van a tener una actividad especial para ellos. Es dentro de la página del ministerio un tiempo especial para los niños. ¿Por qué? Porque todos necesitamos comer palabra de Dios, todos necesitamos instruirnos, capacitarnos, prepararnos en este tiempo especial que el Señor nos está dejando transitar para crecer. Y hablando de crecer, hoy vamos a compartir un tema muy especial. Hoy venimos escuchando muchas enseñanzas, hemos tenido enseñanzas muy buenas, muy profundas, hemos hablado muchísimo acerca de las emociones, hemos hablado de los miedos, de la ira, de la falta de perdón, y hemos trabajado, porque yo sé que todos estamos trabajando en esas cosas que el Señor nos mostraba que estaba dentro de nuestra alma, dentro de nuestras emociones y que muchas veces salen. Pero bueno, sé que estamos trabajando en eso. Pero miren, yo tengo algo hoy para compartirles de parte de Dios, que si nosotros lo tomamos a esta enseñanza, si nosotros la hacemos parte de nuestra vida cotidiana, nos va a traer un gran crecimiento. Lo que hoy vamos a aprender nos va a ayudar a crecer, nos va a llevar a otro nivel. Así que yo te invito a que estés muy atenta, muy atento en tu hogar, que puedas tomar la palabra porque vamos a compartir algunos textos, que puedas tomar tu libro de apuntes para que puedas apuntar algunos puntos, para que nada de lo que se hable quede. Bueno, igualmente si por ahí queda alguna duda, tenés la posibilidad de volver a escuchar el video, pero es importante que podamos entender lo que hoy el Señor nos quiere enseñar, porque ya les digo, es una palabra que va a traer mucho crecimiento a nuestras vidas. Porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con vernos, con ver aquellas cosas que están en nosotros y que no están bien. Que no están del todo bien o que realmente molestan, que no son buenas, que están en nuestro interior y que quizás muchas veces solamente nosotros la podemos ver. Así que hoy vamos a hablar de la autoconfrontación. Pero antes de meternos en ese tema, quiero que entendamos la definición de confrontación. Confrontación es una palabra bastante cotidiana, bastante común, bastante entendible. Pero bueno, confrontación significa comparación, significa verificación, significa examen. Cuando alguien te está confrontando, te está examinando. Y bueno, vayamos como siempre les digo a un ejemplo gráfico. De repente tenemos un deporte como es el fútbol, que es un deporte muy popular, y en cada equipo de fútbol hay un DT, hay un director técnico, y esa persona es la persona encargada
específicamente de confrontar, porque es la persona que le va a marcar al jugador qué es lo que hizo mal, qué sobró, qué faltó, cómo tenía que desarrollar esa jugada, cómo no tenía que hacerlo, cómo se tenía que mover en la cancha, cómo tiene que actuar, aún hasta como persona. ¿Por qué? Porque está en ese lugar específico para confrontarlo. Y esa confrontación, ese jugador cuando es confrontado, por supuesto, en el mejor de los casos, tiene que tomarlo bien. ¿Por qué? Porque es algo que le va a ayudar a crecer. Si de repente le marca una jugada en la que no actuó de la manera correcta, entonces si él corrige, si toma esa enseñanza, si toma esa confrontación, va a corregir esa situación y va a mejorar. Y así es con nosotros, así es en nuestra vida personal. Cuando somos confrontados y tomamos esa corrección y dejamos que el otro nos corrija y dejamos que el otro nos confronte y nos muestre dónde está el error, el resultado tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo estoy haciendo mal y soy confrontado, lo tomo, lo recibo y crezco. Por eso yo les decía que es tan importante la autoconfrontación. ¿Por qué? Porque lleva la misma dinámica, con la diferencia que en lugar que me va a corregir la otra persona o me va a marcar el error la otra persona, yo mismo me voy a autoexaminar, me voy a autoconfrontar y voy a decir, en esta situación, en esta circunstancia específica, yo tengo que cambiar. ¿Y para qué tengo que cambiar? Para crecer. Para dejar de cometer ese error, para dejar de vivir en esa situación conflictiva, de problemas, y vivir de una manera funcional, de una manera correcta, de una manera que pueda ser útil. ¿El punto cuál es? Que naturalmente no tenemos la capacidad de confrontación, de autoconfrontación. No es que nacemos con eso. Yo pensaba hoy mientras meditaba en esta palabra, en esos autos de hace muchos años atrás, cuando decía, bueno, el auto no tiene levantavidrio, el auto no tiene aire, no tiene dirección, no tiene cierre centralizado, tampoco tiene ni siquiera un reproductor para música. Bueno, si uno quería agregarle al auto algo, tenía que hacerlo. En ese tiempo por ahí se usaba los pasacassette, entonces se le ponía ese accesorio, ese estéreo para que pudiera reproducir música. Y nosotros somos un poco así como esos autos viejos, no venimos con ese accesorio de la autoconfrontación, no nos sale naturalmente el autoconfrontarnos, pero hay que desarrollarlo. Es una estrategia psíquica que tiene que desarrollar el hombre. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder evolucionar, para poder mejorar, para poder realmente sacar aquellas cosas que nos sirven. Otro ejemplo también gráfico, algo natural, un músico, un pintor, alguien que tiene una técnica determinada, pero claro, esa técnica no está perfeccionada. Y necesita marcar los errores, aquellas cosas que como músico, como pintor, no hace correctamente. ¿Para qué necesita marcarse esos errores, corregirlos? Para mejorar. La persona que no tiene la capacidad de mejorar, que no tiene, la capacidad de cambiar, es una persona que no va a poder mejorar nunca. La persona que está cómoda, que está en una situación de comodidad, dice, no, yo quiero vivir así, a mí déjenme así, yo no quiero entrar en ese conflicto o en esa frustración de querer modificar algo. Bueno, esa es una persona que tiene un tope, hasta ahí llegó, no va a mejorar. Es más, puede involucionar. ¿Por qué? Porque si no hay cosas que hay cosas que tiene que sacar y no las hace, esa persona probablemente vaya a retroceder en lugar de avanzar. Por eso es tan importante que podamos entender este tema de la confrontación y de la autoconfrontación. Tenemos un Dios que es por naturaleza confrontador. Dios nos confronta todo el tiempo. Todo el tiempo somos confrontados, pero vamos a ir un poquito atrás, y hace una semana atrás hablábamos acerca de la conexión que teníamos que tener con el Espíritu Santo, ese nexo, esa común unión con el Espíritu Santo, porque es a través de Él que Dios nos va a confrontar, es a través del Espíritu Santo, es cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo que podemos oír su voz y salirnos del error.
Quizás te ha pasado alguna vez en alguna oportunidad que estabas orando por algo específico, algo que quizás te inquietaba y vos pensabas de una determinada manera y empezaste a orar y de repente ese pensamiento se cambió, se mudó, se transformó. Y vos decís, wow, qué tremendo. Eso es obra del Espíritu. Esa es una confrontación de parte de Dios a tu espíritu. Que eso que vos estabas pensando, donde estabas arraigado en ese pensamiento, es arrancado y viene una luz y viene una claridad. Eso tiene que ser siempre en nuestras vidas, con cada situación, aún con la más ínfima, hasta la más importante o más trascendental. Necesitamos esa luz y esa claridad para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un punto importantísimo que tenemos que entender también, que cuando nos autoconfrontamos, que cuando hay algo en nosotros que tenemos que cambiar, no tenemos que caer o ejecutar culpa y ejecutar condena. No se trata de eso, no se trata de decir, ¡ay, qué malo que soy, qué perverso, qué mala persona! No, la autoconfrontación no te quiere llevar a la culpa ni a la condena, todo lo contrario. La autoconfrontación nos tiene que llevar a mejorar, a cambiar de estado, a avanzar, a crecer. Por supuesto que es muy difícil. Como les decía hace un momento cuando les daba el ejemplo del auto, no venimos con ese mecanismo, con ese sistema incorporado. Lo tenemos que desarrollar. Yo quiero compartir con ustedes una palabra que es muy conocida, es una de las historias más conocidas, de las palabras más conocidas, donde Jesús le habla a sus discípulos acerca del juzgar a los demás y los confronta de una manera fuerte, pero yo quiero que ustedes vayan a su Biblia, libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 41, el Señor les dice así a los discípulos: ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis a ver la viga que está en tu propio ojo? Y continúa en el 42 y dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es natural, es algo que está incorporado en la persona. Siempre nos es más fácil ver el error del ajeno. Pasa mucho dentro del matrimonio. ¿Cuántas veces somos como una tomografía computada y podemos señalarle a la otra persona todos los errores que tiene? Le hacemos como un diagnóstico. Podemos decir de punta a punta todas las cosas que hace mal. Pero qué difícil se hace cuando tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El mismo Jesús lo enseñaba. Él le decía hipócritas. A veces hipócrita es aquella persona que quiere aparentar algo, mostrar algo que no es. A veces no estamos quizás en esa situación de hipocresía porque por ahí lo hacemos sin darnos cuenta, no somos conscientes de que estamos equivocados y por eso funcionamos. Y funcionamos de una manera que no es la correcta. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos al Señor queremos servirle, queremos involucrarnos con la obra, queremos ser funcionales dentro del reino de los cielos. Y no siempre se puede hacer, no siempre funcionamos de una manera correcta, de una manera buena. ¿Por qué? Porque muchas veces está esa falta de visión. Tenemos una viga delante de nuestros ojos, entonces es imposible el poder ayudar al otro, el poder acompañar al otro, el poder rescatar. ¿Por qué? Porque primero tengo que mirarme yo, primero tengo que examinarme yo, primero tengo que corregir aquellas cosas que me son un impedimento y un estorbo para poder ser funcional en el reino, para poder ser efectivo en el reino. De esa manera funciona la obra del Señor. Pero llegamos a un punto en esta charla donde tenemos que empezar a preguntarnos, tenemos que empezar a cuestionarnos y decir, bueno, pero ¿qué es lo que no me permite ver lo que yo tengo? Porque si estoy en la iglesia o estoy escuchando la palabra, yo necesito ver. Ya hay una gran cortina. Son como esos blackout que hoy se usan para tapar la luz. Es gruesa, es potente. Y esa cortina es la cortina del orgullo, ¿sí? Es el exceso de valoración propia por uno creyéndose superior a los demás. Y el orgullo tiene una prima y una hermana que se llaman soberbia y altivez.
son todos de la misma familia. Cuando no tengo la capacidad de mirarme, cuando no puedo mirar mi interior o mirar lo que yo estoy haciendo mal, me guste o no, estoy teniendo orgullo, estoy teniendo soberbia y estoy teniendo altivez. Indefectiblemente, esas cosas se están manifestando en mi vida. Pero cuando nosotros decimos, bueno, tengo orgullo o manifiesta orgullo, no nos tenemos que quedar con eso. ¿Por qué? Porque el orgullo es un síntoma de alguna otra cosa que hay en nuestro interior, que está produciendo ese orgullo. Y esa cosa se llama inseguridad. Cuando hay inseguridad en nosotros, levantamos una muralla, levantamos un mecanismo de defensa para que nadie vea que yo por dentro estoy temblando de miedo, de que no se dé cuenta nadie. Con ese orgullo estoy tapando, con ese orgullo estoy aparentando algo que no soy. Por eso necesitamos ir a las profundidades de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es tan importante y tan interesante que podamos autoconfrontarnos todo el tiempo. La autoconfrontación es un hecho meramente espiritual. Si yo quiero acompañar a la gente, si yo quiero rescatar al que está perdido, si yo quiero predicar el Evangelio de Dios, yo necesito haber entrado en este proceso de mirarme primeramente. Y cuando pasé por ese proceso de mirarme, mi orgullo ha sido quebrantado. No queda nada. ¿Por qué? Porque ya me autoseñalé y me dije todo lo que yo tenía en mi interior. Entonces ahora sí puedo funcionar. Ahora sí puedo ser útil. No hay peor guerra que aquella que no se conoce que se está librando. No hay peor enemigo que aquel enemigo que no vemos. No hay peor situación en nosotros de aquella cosa que está tan escondida, tan guardada que no la podemos ver. Porque estamos luchando, pero no sabemos contra qué, porque está escondido. Por eso necesitamos mirarnos, necesitamos reconocernos, necesitamos encontrar esa respuesta. Y quiero invitarte ahora al libro de Santiago, capítulo 5, versículo, vamos a leer el 16, y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Importantísima, es parte de esta autoconfrontación. ¿Por qué? Porque yo de repente me examino, me veo y necesito expresarlo en palabras, necesito confesar que en mi interior había algo que no estaba funcionando y que no estaba bien. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esa confesión, cuando pongo en palabras algo que estaba en mi interior, de repente hay personas que dicen, hizo catarsis. Bueno, pudo hacer catarsis, sacó todo eso que estaba en su interior. Pero a su vez, espiritualmente hago algo mucho más fuerte. Es quiebro con mi orgullo. Ya en ese momento, en el momento que yo estoy confesándole a una persona, por supuesto a una persona de autoridad, a un hombre, a una mujer de Dios, en ese momento yo estoy diciendo, no me importa lo que esa persona pueda pensar de mí, que la imagen que tenía de mí pueda desboronarse. ¿Por qué? Porque estoy quebrando con mi orgullo, estoy rompiendo con esa estructura de orgullo. Y a partir de ese momento entra una libertad, entra un cambio, una transformación, porque el enemigo tiene que huir. En medio de la confesión el enemigo tiene que huir y el Espíritu Santo toma el control, toma el dominio. Manifestar con humildad, con sencillez, romper esa atmósfera de orgullo, de soberbia, para entrar en ese lugar de descanso, de libertad. Se abren los cielos. Hay una palabra en el libro de Mateo cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos quién creían que Él era. Y a través del Espíritu Santo, a través de la revelación del Espíritu Santo, Pedro le confiesa que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
En ese momento, algo que estaba espiritualmente guardado en los cielos desciende a la tierra. Por eso es la importancia de la confesión y del poner en palabras aquellas cosas que están en un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque a través de esa confesión, de esas palabras, se empieza a manifestar el reino de Dios y su justicia. Así como a través del Espíritu Santo Pedro pudo hacer esa confesión. Cada vez que nosotros confesamos aún cosas que están en nuestro interior, eso trae libertad, tiene una trascendencia, tiene un renovar de todo el mundo que nos rodea, de ese mundo espiritual que muchas veces no vemos, pero que podemos percibir. ¿Se acuerdan como decíamos, como enseñaba la semana pasada acerca de la parte de nuestro espíritu que tiene esa percepción del mundo espiritual? Bueno, eso sucede cuando nosotros podemos expresar en palabras, poner en palabras, entra una libertad en nuestro espíritu. Ya no estamos presos de eso. A veces pasa que de repente escuchamos una palabra y decimos, oh, tendría que estar tal persona. Esta palabra es para tal hombre, para tal mujer. Y eso no está bueno. No está bueno. ¿Cuántas veces lo dijimos? Pero no es así, porque Dios te está haciendo oír esa palabra a vos. O sea, si al Señor le hubiese interesado que esa persona la escuchara, la estaría escuchando esa persona, pero la estás escuchando vos y te estás distrayendo. Pensando si te distraes y perdés la oportunidad de que Dios te confronte con esa palabra y que Dios te muestre que hay algo de eso en tu corazón que tenés que sacar. O sea, no era para el otro, era para mí. Me tengo que hacer cargo, tengo que tomar esa enseñanza, tengo que constantemente hacer ese ejercicio de autoconfrontación. No puedo perder el tiempo, no puedo perder una oportunidad valiosa de que el Señor me está marcando algo solo por pensar en el otro, solo por creer. ¿Por qué? Porque es otro mecanismo defensivo. Esto no es para mí, es para el otro, no me hago cargo. Cuando entramos en esa confrontación, ya como un ejercicio permanente, tenemos que tomar cada palabra, tenemos que reconocer que constantemente el Señor nos está hablando y nos está corrigiendo, y ese proceso es para crecimiento, es para que yo constantemente saque la viga que está en mi ojo y de esa manera sí pueda alcanzar al que tiene una paja en su ojo y ayudarle y acompañarle y asistirle. Pero primero yo necesito tener esa luz, necesito tener esa claridad. Otra realidad importantísima es que no nos autoconfrontamos para alcanzar el favor de Dios. No nos autoconfrontamos para alcanzar la misericordia de Dios o para que Dios me ame. Eso ya está. El amor de Dios va más allá de lo que vos tengas en tu interior. Él ya nos amó, Él nos perdonó, Él nos redimió. La autoconfrontación sirve para un crecimiento, para una madurez, para que alcancemos los objetivos, para que vivamos de una manera funcional, para que seamos funcionales dentro del reino de los cielos. Esa es la razón, ese es el único motivo. Algunos pueden decir, bueno, yo no adultero, yo no estoy en fornicación, no miro pornografía. Pero sin embargo, si empieza a ahondar en su corazón hay envidia, hay celos, hay enemistades, cosas que no tendrían que estar y que necesitamos desarraigarlas. Tengo que buscar a esa persona de autoridad para que me pueda acompañar en esa confesión. Necesitamos encontrar la raíz de esas cosas. Siempre que hay un pecado hay una raíz y esa raíz tiene que ser sacada. ¿Por qué? Porque si de repente yo saco solo el tallo y la raíz queda, va a brotar de otra manera, en otra forma, en otra circunstancia, pero algo va a brotar. ¿Por qué? Porque eso queda. Hablábamos hace un momento del orgullo. El orgullo está en casi todas las personas, en mayor o en menor medida. Nos encontramos en la palabra del Señor con la historia de Jacob, un personaje terrible, con una historia tremenda, un hombre que tenía la bendición de Dios. La bendición de Dios estaba sobre Jacob, pero él tenía un alto nivel de orgullo. Tal es así que en una situación se encuentra peleando con un ángel, es decir, peleando con el mismo Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa situación de orgullo? No al nivel de Jacob, quizás de otra manera, pero peleando.
Y en esa lucha que él tiene con el ángel, dice que, bueno, como no podía doblegarlo, como no se rendía este hombre, el ángel tuvo que lastimar su cadera. Y a raíz de eso quedó cojo para toda su vida. O sea, su orgullo, su altivez, el pararse erguido, ya no iba a estar más en la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque desde ese día, desde el que él pelea con Dios, él toma otra postura, su cuerpo ya no iba a ser el mismo. ¿Cuántas veces necesitamos ser doblegados para que ese orgullo se rompa, para que ese orgullo se caiga y para que de ahí sí, como en la vida de Jacob, empiece a gobernar Dios nuestra vida, empieza a tomar Dios las riendas y el control de nuestras vidas? ¿Cómo empezamos a quebrar el orgullo? ¿Cómo damos ese primer paso, ese principio? Con sencillez, con humildad, buscando siempre ser confrontados, no esquivando, porque a veces esquivamos a la confrontación, sino que con una humildad, con una sencillez, podamos acercarnos a Dios. Y yo hablaba recién de Jacob, y hay otro hombre, tremendo hombre de Dios, que fue David. Y dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero de repente nos encontramos con un David que por ahí no hacía las cosas tan bien como tenía que hacer un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser que Dios diga que David era un hombre conforme a su corazón? Si realmente tuvo pecado, si cometió hasta una muerte, un complot para quedarse con una mujer a la cual le pertenecía a otro hombre. El punto con David es que él realmente tenía la capacidad de autoconfrontarse, de reconocer sus errores. Dice que cuando él comete este pecado y es confrontado por el profeta Natán, cuenta la palabra del Señor, que él instantáneamente, automáticamente en ese momento se humilla y reconoce su error, reconoce su pecado. Ejemplo de eso tenemos el Salmo 51, donde él, totalmente quebrantado y humillado por su situación de pecado, dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es la actitud, esa es la puerta para romper con el orgullo. Si Dios conoce mi corazón, si Él sabe lo que hay en mi corazón, ¿cómo yo puedo esconderme de Dios? ¿Cómo yo puedo pretender fingir o mostrar algo que realmente no soy? Necesito tener esa capacidad. David la tenía. Él realmente amaba a Dios y no se escondía delante de Dios. También en el Salmo 139, en el versículo 23 dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuántas veces hemos venido delante de Dios diciéndole: Señor, sabes todo, conoces todo, aún no está la palabra en mi boca y vos ya la sabés? A veces decimos: yo no pequé con la boca, no pequé con mis manos, no pequé con mis pies, pero pecamos con nuestros pensamientos. Por eso es que David no se los retenía, el Señor no se los escondía, sino le decía: Señor, te presento mis pensamientos, porque muchas veces en mis pensamientos hay pecado y hay situaciones que no tienen que estar, pero yo no me jacto de ellas, sino que me avergüenzo y me confieso delante de tu presencia. Porque ese es un corazón conforme al corazón de Dios. A veces pensamos que el hombre perfecto, que la mujer perfecta es aquella que no tiene errores. No, es la persona que tiene errores, pero que tiene la capacidad de verlos, de corregirlos y de mejorarlos. Esa es la persona que va en un camino de perfección. Ese es el camino de perfección del cual Dios nos habla. No el camino de una fachada, no el camino de una apariencia, no el camino de la boca para afuera, sino el camino de decir: tengo errores, pero los tengo que reconocer constantemente. Es un ejercicio permanente. Necesito reconocer. ¿Y cómo lo hago? Estando conectado con el Espíritu Santo. Porque si no, no voy a ver nada. Si no, el blackout de mis ojos va a estar totalmente cerrado.
No hay manera que entre luz, no hay manera que entre claridad para que yo pueda ver. Si no hay conexión, si no hay común unión con el Espíritu Santo, yo no veo nada, yo no conozco nada, yo no entiendo nada. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a ese nivel, a esa dimensión. Y su palabra. Necesitamos mirarnos todos los días como en un espejo, dice, en la palabra del Señor. No dejar pasar por alto nada. A veces escuchamos un devocional y sí, ya lo sé, esta palabra ya la sé. Escuchamos una predicación, sí, ese texto es... No, eso es para mí. Yo lo... Si el Señor puede hablarme aún por San Juan 3:16, texto sumamente conocido, pero si el Señor quiere traer luz en ese momento, lo va a hacer, pero tengo que tener esa disposición en mi corazón, tengo que tener esa humildad en mi corazón, tengo que tener esa sencillez para decir, Señor, examíname, necesito ser examinado, necesito ser corregido, sea la palabra, será tu espejo. Y después quiero terminar con algunos puntos que son importantes para que puedan entrar en este camino de la autoconfrontación. Y es identificar las cosas puntualmente. A veces, como yo les decía, escuchamos una palabra y de repente el Señor el día domingo nos habla un sermón y nos habla del amor de Dios. Y decimos, sí, qué bueno, la verdad que la palabra me confortó, yo sé que tengo que amar a mi hermano, amar a mi vecino, amar a mi enemigo. Pero lo tomamos de una manera global, lo tomamos de una manera abstracta. Cuando el Señor de repente te está diciendo, tenés que ir y amar a aquel con el cual estás enemistado hace años, con el cual no conversás, no entablás una relación, y es tu familia, es tu amigo, es tu vecino, es tu conocido, y tenés un pleito, tenés una discusión, tenés una enemistad que nunca fue solucionada. Y esa es la palabra específica. No es tan abstracto como decir, Dios es amor y tengo que amar a todos. De esa manera tengo que interpretar cada vez que el Señor habla, de una manera específica, no de teoría. A veces tenemos tanta teoría de la palabra y no tenemos la práctica. O sea, quiero autoconfrontarme, necesito hacerlo de manera práctica. Necesito entrar en esa practicidad. Confesar, hace un momento hablábamos acerca del libro de Santiago, donde decía confesar los unos a los otros. Encontrar una persona, por supuesto, no una persona que va a ser que te va a apañar en esa situación, no, una persona que sea del espíritu, una persona con autoridad, que pueda examinarte en eso. Porque si vos le vas a ir a confesar algo, que esa persona pueda evaluarte, decir, bueno, está bien, pero ¿lo hiciste? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿Saliste de ese error o simplemente lo reconoces y nada más? Porque también está esa parte. Necesitamos reconocer el error y realizar la acción en pos de ese error para salir. Dice la palabra que aquel que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, son 2 escalones, no es solo uno. Es confieso y me aparto. Y ahí sí subo a la plataforma y alcanzo misericordia. Ejecutar ese plan de acción, esa parte práctica, no solo teórica, lo tengo que hacer. Si soy una persona floja y realmente me cuesta levantarme a orar, me cuesta levantarme a buscar al Señor, ¿qué tengo que hacer? Y soy flojo, me cuesta un montón poner el despertador, levantarme. No. Tengo que hacerlo de una manera práctica. Si el Señor te está hablando y te está diciendo, no podés dormir hasta altas horas de la mañana, tenés que ponerte un horario temprano y buscarme temprano, buscarme de madrugada, buscarme de noche, tenés que hacerlo. Es la manera, es la forma. Yo no puedo quedarme con que el Señor me habló o el Señor me dijo o ya lo voy a hacer. No, es hoy, es ahora, es el momento. A veces también usamos otro mecanismo de defensa y es culpar siempre al otro. Una persona que culpa al otro, que tiene ese espíritu de Adán. La mujer que me diste. Esa persona nunca se puede autoconfrontar. ¿Por qué? Porque siempre tiene la culpa el otro. Siempre el responsable es el tercero, es la otra persona. Necesitamos vernos. Ya les dije al comienzo,
no es algo que esté en nuestra naturaleza de hombre y de mujer, pero sí lo podemos desarrollar. Si te animás, si le crees a Dios, si le crees a esta palabra, vamos a empezar juntos a desarrollar esa capacidad de autoconfrontarnos, de empezar a buscar cosas que están en nuestro interior y que no están sirviendo. Es más, son obstáculos, son impedimentos, son barreras, son cosas que nos separan del propósito y de la voluntad de Dios. Pero el Señor es bueno, el Señor es grande, Él es amoroso, Él nos ama por sobre todas las cosas y por eso el Señor nos está preparando. Sé que Dios nos está preparando para un tiempo totalmente distinto. Ya hay un nivel de cristianos, un nivel de hijos de Dios que no va a calificar en estos tiempos que vienen. Necesitamos una perfección y necesitamos una excelencia. Como les decía hace un momento, perfecto no es aquel que no tiene error. Perfecto es aquel que tiene la capacidad de meterse en ese camino, de corregir los errores y de ir mejorando. En ese camino estamos. En ese camino necesitamos meternos de aquí hasta el último día de la cuarentena. Y cuando la cuarentena termine va a llegar el momento donde vamos a ser evaluados y examinados. Ahí vamos a tener que poner a prueba todo lo que aprendimos en este tiempo. Yo sé que estamos como intensivo, es un aprendizaje intensivo, pero es de parte de Dios y yo lo tomo para mi vida. Me encantaría que pudieras tomarlo para tu vida y que esto pueda llevarte a un crecimiento. ¿Cuántas veces te paraste o te arrodillaste a orar y dijiste, yo no puedo crecer? No tengo un crecimiento, no tengo una madurez. Un reflejo de inmadurez es la persona que no se puede autoconfrontar. Es como un niño. Vieron que los niños casi nunca van a reconocer. ¿Por qué? Porque siempre sienten que el responsable es el otro. Es difícil que puedan confrontarse ellos mismos por simple inmadurez. A veces nosotros como adultos también somos inmaduros espiritualmente y no tenemos esa capacidad de confrontarnos, pero es tiempo de madurar. Así que yo te invito ahí donde estás, con tu familia, con tus seres queridos, o si estás solo, bienvenido seas, el Señor está ahí con vos. Vamos a orar al Señor, levanten sus manos al cielo y vamos a pedirle al Señor, al único, al especial, al Espíritu Santo de Dios, que pueda conectarse con nosotros, que tengamos ese tiempo cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida, porque no hay un tiempo específico, no hay una hora especial. En cualquier momento el Espíritu Santo te puede traer luz sobre algo y ahí tenés que hacerlo, ahí tenés que declarar que eso no tiene más poder y autoridad sobre tu vida. Padre del cielo y de la tierra, te doy gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, porque me has dado una vez más el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Ahora, Espíritu Santo de Dios, hemos sido confrontados, Señor, por tu palabra y no queremos que nada, absolutamente nada, pueda perderse, sino que queremos tomar cada palabra, cada consejo, cada exhortación, Señor, y hacerla viva y eficaz en nosotros, Señor. Tu palabra es espada de dos filos, Señor. Y en esta noche está penetrando a los huesos hasta los tuétanos, Señor. Sé, Señor, que no vamos a ser los mismos, Señor. Estamos siendo examinados, estamos siendo moldeados, estamos siendo transformados, Señor, en tus manos de amor, de misericordia. Y sé que vamos a crecer y vamos a madurar en ti, Señor, porque hemos tomado la responsabilidad de creerle a tu palabra y de ponerla por obra. Señor, yo te doy gracias en esta hora por cada familia que está allí presente, por cada hogar que está representado en estas conexiones, Señor. Yo los bendigo para que la palabra de Dios sea el centro de sus vidas, para que puedan aferrarse cada día a la palabra y que nada, absolutamente nada, ni las noticias, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo porvenir pueda sacarlos del diseño perfecto de Dios para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga mucho, les saludamos y nos encontramos el día jueves a las 20 horas en esta misma conexión aquí en este mismo lugar. Muchas bendiciones.